Entonces vamos a hablar del por qué, del cómo y de dónde y qué más de los grupos de congénitas del adulto. Como ya me presentó Emilio, pues ese soy yo. Nada diferente a un cardiólogo con mucho interés en congénita. Estas son mi conflicto de interés. En verdad yo tengo más preguntas que respuestas. Y mis opiniones son opiniones y muchas veces no están del todo correctas, probablemente. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque los pacientes con congénitas del adulto viven para toda la vida, ¿sí? No se mueren tempranamente, afortunadamente, y dado los avances de la medicina, estos pacientes están sobreviviendo a la vida adulta. Y están sobreviviendo a largo plazo, ¿sí? A largo plazo para construir familia, para quedar embarazada. Y ojalá que esté Edison viendo esta presentación, porque lo admiro mucho. A sufrir los achaques de la vejez, hipertensión, problemas cardiovasculares, ¿sí? Crear una familia, envejecer. Entonces hay que entender que las congénitas del adulto son condiciones que duran para toda la vida. Y esto no es extraño, podemos pensar que en realidad esto es como de las sociedades avanzadas, pero en realidad no. En los países con un índice de desarrollo bajo o medio como el de nosotros, la población de pacientes con congénitas que más ha crecido en los últimos 27 años ha sido los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto, con un crecimiento del 106 al 121%. Y entonces, ¿por qué? Porque los centros especializados de congénitas del adulto mejoran la sobrevida de estos pacientes. Y tenemos que comenzar a pensar en crear centros de referencia de congénitas del adulto. Este es un artículo clásico de mi mentora, la doctora Ariane Marelli, cuando ellos se sentaron en 1998 y crearon las guías de práctica clínica para congénitas del adulto. Enseguida, e inmediatamente después de esas guías, un par de años después, comenzaron a crecer las remisiones de pacientes con congénitas del adulto a los centros de referencia. Más importante, la mortalidad esperada de estos pacientes comenzó a disminuir. Y cuando comparamos los centros de referencia contra los centros de no referencia de congénitas del adulto, la sobrevida es mejor en los centros de referencia. Yo nada más le recuerdo a los que están acá, estudiantes, ¿qué tal si esto fuera un medicamento? No sé, dapaglifosina, que tanto hablan. Y esto es simple y llanamente actividades de educación y seguimiento de los pacientes con congénitas. No es ningún medicamento, no cuesta mucho más. Es centros de referencia. En cuanto a si necesitamos más centros de atenciones en Colombia, pues está claro que sí. Deberíamos necesitar un centro por cada 10 a 20 millones de habitantes. Sin embargo, no tenemos uno por más de 10. ¿Cómo? Bueno, con colaboración multidisciplinaria. Los centros de referencia tienen que crearse con colaboración multidisciplinaria, amor y paciencia. Y sí, un poquito de arrogancia. ¿Por qué no? Porque el camino es difícil. Y yo he vivido mi carrera bajo este proverbio, que si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, tienes que llegar juntos. Y este es mi equipo. Yo aterricé afortunadamente después de venir de mi entrenamiento en un grupo increíble, con más de 35 años de experiencia en congénita. Y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y es que la colaboración multidisciplinaria provee la mejor atención a estos pacientes. Veamos un caso clásico, un paciente de 48 años con tetralogía de Fallot que fue reparado a los 4 años de edad. Posteriormente, 2 conductos del ventrículo derecho a la pulmonar, uno a los 10 años, otro a los 35, y múltiples intervenciones para un defecto residual en este caso. El paciente venía con clase funcional de 6 meses de evolución, palpitaciones y un episodio sincopal que lo obligó a ir a urgencia. Él hacía bicicleta 20 kilómetros por día antes de estos síntomas, pero en los últimos 6 meses ya no podía ni siquiera caminar al baño por los síntomas y la palpitación. En esos 6 meses de síntomas, el paciente fue a múltiples servicios de cardiología, le hicieron hasta 6 ecos por año, 2 transesofágicos, 20 consultas de cardiología, medicina interna, neumología, medicamentos de hipertensión arterial.
2 cateterismos en los últimos 6 meses y antes de ser transferido a nuestra institución, el paciente llevaba 1 mes en cuidado intensivo. Este es el eco, un eco clásico de tetralogía de Fallot. Ventrículo derecho dilatado, sobrecarga de volumen, insuficiencia pulmonar severa y algo de estenosis. Vean el tiempo de impresión, bastante corto, 100 milisegundos. Acuérdense eso en la cabeza. Sí, eso es una insuficiencia pulmonar severa. Un defecto septal residual, lo vemos aquí, grande, casi que de 1 centímetro. Un ventrículo derecho dilatado por resonancia. Nosotros a todos los pacientes con tetralogía de Fallot le hacemos resonancia cardíaca. Con disfunción biventricular y una insuficiencia pulmonar severa. Durante la estancia en cuidados coronarios, el paciente hace una TB no sostenida bastante sintomática y dado que el paciente tenía el QRS prolongado, había hecho un síncope, decidimos llevarlo a una intervención electrofisiológica. Mensaje aquí para la casa, estos pacientes hasta el 30% van a necesitar algún tipo de intervención electrofisiológica compleja, ya sea por bloqueo AB, ya sea por un desfibrilador o por intervenciones por arritmias atriales o ventriculares. Nuestro grupo de electrofisiología es increíble. Le hizo un mapeo con ablación 3D y vemos los clásicos ismos que vemos en tetralogía de Fallot alrededor del parche, ¿sí? Y en el tracto de salida se le quemaron y el paciente no volvió a presentar arritmia ventricular. Y como el paciente tenía múltiples intervenciones percutáneas y está avanzando la ciencia hacia hacer intervenciones percutáneas, me corrijo, ha tenido múltiples intervenciones quirúrgicas y el mundo está avanzando a hacer intervenciones percutáneas a estos pacientes por la repetición de eventos que tienen estos pacientes, decidimos implantarle una válvula percutánea y cerrarle el defecto de manera percutánea. Entonces, aquí nos metimos, yo nada más estuve ahí para subir y bajar la sonda, como ven, pero el equipo de hemodinamia fue el que hizo todo el trabajo. Aquí vemos el defecto septal y aquí vemos cómo se le pasó un plug vascular que cerró el defecto de manera exitosa, ¿sí? Posteriormente, aquí vemos la liberación del dispositivo. Posteriormente, en una segunda ocasión, le implantamos una válvula percutánea pulmonar. Vemos aquí la insuficiencia pulmonar severa, las arterias pulsátiles. Se le implantó una Sapiens 26 con unos resultados a corto plazo excelentes. El paciente va muy bien, afortunadamente. Y este es nuestro paciente. Me mandó una imagen ya hace unos meses diciendo, doctor, volví a hacer bicicleta. Está completamente asintomático. Y aquí es cómo los grupos ayudan a estos pacientes, buscan marcadores precisos para impactar en la trayectoria y en los desenlaces de estos pacientes. Y todo el que ha tratado tetralogía de Fallot sabe que una vez ponemos una válvula pulmonar, encontramos un sinfín de eventos que terminan en reintervenciones y reintervenciones y reintervenciones. Sin embargo, si no lo hacemos temprano, como lo demostró una de mis mentoras, la doctora Terrien, probablemente entremos en cambios irreversibles del ventrículo que impactan en la sobrevida del paciente. Por lo tanto, el tiempo óptimo de reemplazo de estos pacientes todavía es bastante desconocido, sobre todo en los pacientes asintomáticos. Y es ahí donde nos pusimos un poquito ideativos y buscamos un marcador, en este caso por resonancia, que dicotomizara mejor los pacientes con tetralogía de Fallot que requerirían una válvula. Y un índice cardíaco estimado por resonancia, por medición de flujo a nivel de la aorta, fue mejor parámetro, aquí vemos el área bajo la curva, que los marcadores estándar determinados por la guía. Y nosotros creemos que inclusive es más temprano que la dilatación ventricular y la disfunción ventricular. Sin embargo, tenemos que probarlo en cortes más grandes. También impactamos en estos pacientes que son los pacientes más complejos, son los pacientes de ventrículo único. Y los pacientes de ventrículo único, para simplificarlo, son los pacientes que no podemos separar las circulaciones venosas sistémicas de las venosas pulmonares. Quiere decir, el corazón ya no es una bomba que expele sangre de un lado y de otro, del lado pulmonar y del lado sistémico, sino que es una circulación, en vez de ser en serie, como lo mencioné, en paralelo. Y al ser en paralelo, para sobrevivir y separar la saturación, tenemos que desconectar las venas sistémicas
de las venas pulmonares. Y esto se llama la vía del Fontán. Y la vía del Fontán no es más que conectar el circuito venoso sistémico, la vena cava superior y la vena cava inferior, directamente a las arterias pulmonares. Al no tener un ventrículo subpulmonar que le añada energía, el flujo a través de los pulmones es pasivo y claramente depende de un gradiente transpulmonar para sobrevivir. Y estos son los tres clásicos fontanes. Está el fontán clásico, que ya no se utiliza, el atrio pulmonar, un túnel lateral, que es crear un túnel a través de la aurícula derecha, o un conducto extracardíaco que dirige la sangre azul hacia los pulmones oxigenando. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que ahora en vez de tener un ventrículo subpulmonar que le aumente o le añada energía a ese sistema, tenemos un flujo pasivo a través de los pulmones. Y contrario a lo que pasa en la circulación normal, la aurícula derecha o el lado derecho, el lado pulmonar, donde clásicamente la presión es más baja que la aurícula izquierda, ahora la presión venosa es más alta que la aurícula izquierda para que por gradiente de presión pase a el circuito sistémico, o sea, al ventrículo sistémico. Quiere decir que lo que comanda el flujo hacia el ventrículo sistémico va a ser la resistencia vascular pulmonar y la cantidad de flujo que pueda aportar el fontán, y no el ventrículo sistémico como efector del gasto. Quiere decir que cualquier estrechamiento en este reloj de arena va a crear disminución del flujo al ventrículo sistémico y por lo tanto disminución del gasto y aumento de la presión venosa sistémica. La resistencia natural que tenemos en estos pacientes es que a medida que avanzamos en la vida, la resistencia vascular pulmonar aumenta y ese cuello de botella se vuelve un poco más estrecho. Y es por esto que suena lógico poner vasodilatadores pulmonares. Sin embargo, en realidad no sabemos cuál es la función de los vasodilatadores pulmonares en los pacientes con fontán. Y de ahí nació una idea con el grupo nuevamente, un efecto multicolaborativo durante mi estadía en McGill, de evaluar si los pacientes con fontán podrían reclutar nuevas conexiones vasculares a nivel pulmonar. Y esto es un trabajo dirigido por el doctor David Langleven, y cualquiera que ha leído hipertensión pulmonar sabe quién es David, uno de los mayores exponentes de hipertensión pulmonar en el mundo. Y lo que él ha demostrado es que los capilares pulmonares son tan amplios como una cancha de tenis. Sin embargo, en reposo solo utilizamos una pequeña parte de esa área capilar. Cuando hacemos ejercicio, cuando necesitamos esos capilares pulmonares, uno recluta nuevo volumen pulmonar y se perfunde en esas áreas bajamente perfundidas, sobre todo la parte superior pulmonar, los ápices pulmonares. Y es por eso que decidimos evaluar si los pacientes con fontán reclutan o como respuesta al óxido nítrico reclutan nuevos vasculares pulmonares. Quiere decir, disminuyen la presión, disminuyen la resistencia vascular sistémica y aumenta el flujo, aumentando el área capilar o la superficie de área capilar pulmonar. O simplemente distienden esos vasos ya abiertos, no mejorando bien la hemodinamia pulmonar, o definitivamente no hay respuesta al óxido nítrico. Con esto queremos demostrar si los vasodilatadores pulmonares, donando el mejor vasodilatador pulmonar, que es el óxido nítrico, cambia el flujo pulmonar de estos pacientes. Y hasta el momento llevamos unos 12 pacientes, esperamos tener 20. Y lo que hemos demostrado hasta el momento es que los pacientes con fontán sí reclutan nuevos vasos. Pero este reclutamiento no es en todos los pacientes. Hay unos pacientes que reclutan un poco menos, hay unos que reclutan un poco más. Con 20 pacientes podríamos discernir cuáles son ese tipo de pacientes que reclutan más y por ende se benefician mejor de los vasodilatadores pulmonares. También estamos trabajando dentro de nuestra institución en estimar a través de modelos computacionales cuál es el mejor conducto o el conducto más eficiente para nuestros pacientes con fontán, porque probablemente en nuestro algoritmo, en nuestro medio, tengamos una sola oportunidad para brindarle el mejor conducto a estos pacientes. Y en este caso, en esta simulación,
un conducto de 16 o 18 milímetros tenía mejor eficiencia hemodinámica que un conducto más amplio en una paciente de más de 18 años sometida a un Fontan. Esperamos que con más pacientes podamos modelar más y ver si este este modelo computacional nos podría decir más acerca de cuál es el mejor Fontan para nuestros pacientes. Y no solo paramos ahí, yo siempre lo he dicho, soy una persona muy afortunada en la vida. Mis mentoras han sido todas mujeres. Está mi mentora, la doctora Ariane Marelli. Cualquiera que haya leído de congénita desde adulto sabe la importancia de esta increíble doctora. Y con ella hicimos un trabajo que está pronto a publicar en Yaja, donde demostramos que los pacientes con Fontan, por su aumento en la presión venosa sistémica, tenían más riesgo de desarrollar algo que se llama hepatopatía por Fontan o congestión hepática por Fontan, y que esta congestión hepática por Fontan mataba a estos pacientes o mata a estos pacientes. Le implica mayor mortalidad. Y estos son los factores de riesgo que llevan a estos pacientes. Entonces, no solo nos enfocamos en mejorar la parte cardiovascular, sino nos enfocamos en las complicaciones sistémicas de estas enfermedades, y por eso hacemos un equipo integral. Además, también hablamos de este tema que es peliagudo en muchos lugares, que se llama la transición. ¿Y por qué? Porque hay que preparar al sistema y al paciente que pasa de la vida pediátrica a la vida adulta a tener un seguimiento de por vida, ¿sí? Porque si no hacemos esto, vamos a tener una pérdida en el seguimiento de estos pacientes que puede alcanzar el 40%. De hecho, no se ha podido ni siquiera medir en Colombia cuánto es. En los mejores sistemas de salud es el 25% hasta el 6%. Imagínense si no hablamos de transición. Tenemos que comenzar a hablar en nuestros centros, en estos pacientes que pasan de pediátrico a adultos, sobre la transición, sobre la importancia de la continuidad del manejo de estos pacientes. Y hablar de transición reduce de un 36 a un 12% la posibilidad de pérdida en el seguimiento. Más allá, hablar de transición crea un éxito del programa. O sea, estos pacientes transicionan claramente a la vida adulta y cada vez estamos viendo más procedimientos nuevos en la vida adulta a causa de esta buena transición que estamos llevando en nuestra institución. Y también este es un mensaje para la institución. También estamos trabajando en congénitas y embarazo. Y yo le agradezco a muchos de los científicos que han trabajado sobre este importante tema que es el embarazo y la enfermedad cardiovascular. A recordar que las congénitas del adulto aporta el 50% de las enfermedades cardiovasculares en los adultos. Y esta es una paciente que para mí es muy admirable. Trabaja sobre derechos humanos, una persona inteligentísima. Ella nació con una alcapa, la llevaron a un takeuchi. Un takeuchi es simplemente redirigir el flujo de esa alcapa a la aorta a través de un conducto. Aquí la vemos, si ven el conductico ahí, esa es la arteria coronaria izquierda conectada a través de la pulmonar. Eso crea una estenosis severa con una insuficiencia al menos moderada, y además de eso, por el flujo de sangre golpeando ahí, puede crear ruptura de ese bafle que en este caso no lo tiene. La paciente, antes de quedar embarazada, lo discutimos mucho dentro del grupo, ella estaba clase funcional 1, no tenía isquemia residual, no tenía fuga del bafle, nos preocupaba una estenosis severa que tenía. Hicimos un seguimiento estricto, le hicimos un eco antes del embarazo, durante el pico de volumen y preparto. Le hicimos un eco fetal a las 18 semanas y el resultado ha sido exitoso. La paciente está muy contenta con su bebé, y esto lo hicimos con actividades coordinadas, con visitas dirigidas, acompañando de la mano a la paciente al equipo de riesgo cardiovascular obstétrica y dándole tranquilidad y un seguimiento estricto a la paciente y al binomio de paciente e hijo. ¿Y dónde? Bueno, yo creo que en toda la geografía necesitamos un centro regional de congénitas del adulto. Este es un trabajo que estamos haciendo con este increíble grupo de doctores y PhDs, el doctor Oscar Pérez, un cardiólogo increíble de nuestra institución, y logramos estimar que en Colombia viven a cerca de 130.000 personas
con cardiopatías congénitas. El 70% viven en áreas urbanas y el 45% no tiene acceso a un centro de referencia de congénitas. Y solamente Bogotá y Antioquia, ojo a esto, tienen un centro con cardiopatías congénitas del adulto. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Hay que crear centros de referencia y hay que crear centros intermedios. ¿Por qué? Porque regionalizar este tratamiento de estos pacientes reduce la mortalidad de estos pacientes. ¿Y qué? Bueno, aquí estamos. Esto es lo que tratamos de hacer en nuestra institución, una atención integral para cardiopatías congénitas de adultos, enfocados en el estado de salud de esta población, en el desarrollo, en el neurodesarrollo y en la calidad de vida, creando un centro de referencia comprensivo que trate de abarcar la totalidad de las necesidades de estos pacientes. Y esto, como les digo, no es de una sola persona, es de un grupo increíble que es de trabajo. También estamos tratando de crear una cultura a través de esto, y por eso agradezco mucho estos espacios, porque tenemos que crear la cultura de los pacientes con congénitas del adulto, y nos apoyamos mucho en las organizaciones de pacientes, y esto es un homenaje a este increíble paciente con síndrome de Eisenmenger, Dianita, que trabajó este último año conmigo de la mano, ayudándome a crear este programa también desde la educación de los pacientes. Y es que entiendan que la cultura de educación, la cultura se come a la estrategia de desayuno. Y bueno, se viene una ola de pacientes de congénita. Yo sé que la están ustedes pidiendo, pero yo la estoy surfeando, y afortunadamente no estoy solo. Tengo un grupo de trabajo increíble de neumólogos, radiólogos, ingenieros, pediatras, falla cardíaca, intervencionistas, directores y imagenólogos que me están apoyando en el seguimiento de estos pacientes. Muchísimas gracias. Este es mi correo y mi celular. Quedo abierto a preguntas. Profe, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Damos inicio a la sesión de preguntas. Profe, yo quiero empezar preguntándole en relación a los criterios que nos mostró por resonancia en Fallot. Nosotros acá con el profe utilizamos los criterios de Tal-Geva, de los volúmenes aumentados del derecho para definir intervenciones en la pulmonar. Usted nos mostró algo ahí de gasto cardíaco estimado por resonancia. ¿Cuáles son como los parámetros en este sentido para definir intervenciones? Yo quiero hacer hincapié en una cosa. Entiendo que Tal-Geva fue el más grande que publicó esto, pero le comento una historia que de pronto usted no conoce. Quien comenzó con la idea y demostró por primera vez la idea de los volúmenes ventriculares como efecto o marcador de necesidad de intervención fue ella. Se llama Judith Terrien. Ella fue la que primero publicó en el 2005 los volúmenes ventriculares, la disfunción del ventrículo derecho son indicadores de intervención en estos pacientes. Sí, es una pregunta bastante importante. El problema es que sí, las guías son claras. O sea, ellos dicen, ok, si el paciente está sintomático y tiene insuficiencia pulmonar severa, reemplace de la pulmonar. Lo que no te dicen las guías es una cosa muy importante. Apenas tú cambias esa válvula pulmonar, te metes en otro ciclo de cambios y recambios de la válvula pulmonar. Porque esas válvulas desafortunadamente no duran para toda la vida, no duran todo lo que quisiéramos que duraran. Y por eso estamos tratando de buscar en pacientes asintomáticos ese balance donde evitemos cirugías repetidas y evitemos los cambios irreversibles que ocurre con los pacientes con tetralogía de Fallot reparado con parche transanular. Y es ahí donde nos pusimos en la idea de que de pronto el índice cardíaco medido por resonancia, y esto todavía falta mucho tela que cortar, y ojalá pudiéramos avanzar como todos, como grupo, a buscar un factor dicotómico como este. El índice cardíaco bajo, medido por resonancia, flujo neto en la aorta por frecuencia cardíaca dividido en la superficie corporal, nos dio mejor en nuestra corte
de 65 pacientes con Fallot nos dio mejor, vean el área bajo la curva, que los parámetros en los pacientes asintomáticos que aún no llegaban a volúmenes ventriculares para el cambio. Entonces, sí, las guías clínicas te dicen que el volumen ventricular, la disfunción ventricular en pacientes asintomáticos es el camino a seguir. Tengan cuidado que apenas ponen la válvula, se meten en otro ciclo de cambio y recambio, porque no para ahí. Y ahí es donde tenemos que ponernos como grupo a buscar mejores marcadores. Entonces espero que eso haya respondido la pregunta. Y sí, Talegeva es un teso, pero es ella, la doctora Terrien. Muy interesante, profe. Y en ese sentido, el uso de vasodilatadores, yo me acuerdo que nosotros en cardiobstetricia realizamos el estudio BREATHE, pues puede de alguna manera, digamos, retardar un poco la progresión de esos pacientes y que se lleven más tarde a reemplazo de la pulmonar con todo lo que eso implica, que nos está explicando usted, No, profe. no. O sea, digamos, hay que dividir los pacientes. Un paciente con tetralogía de Fallot rara vez o nunca tiene hipertensión pulmonar. El problema de los pacientes con tetralogía de Fallot reparada son dos. O tienen insuficiencia pulmonar severa o tienen estenosis pulmonar severa, ¿sí? O sea, le pusieron un conducto o lo repararon con un parche transanular. Ojalá tenga tiempo para mostrarle cuáles son. Ven, les muestro cuáles son los diferentes tipos de reparo. Denme 2 segundos mientras voy hablando. Y esos pacientes, los vasodilatadores pulmonares tienen poco o nada de sentido, ¿sí? Me disculpan aquí. Ese paciente, el efecto de ese paciente, de esos pacientes son un efecto mecánico o arrítmico. Son cualquiera de esas dos. Vengan y les muestro un segundo cuáles son. Perfecto, profe. Mientras usted busca allí, profe, tiene la mano levantada el profesor Carlos José Jaramillo. Profe, ya tiene el micrófono activado. Muchísimas gracias, Emilio y doctor Guerrero. Muchas gracias por su conferencia y lo inspiradora que ha sido. Hemos tenido con el doctor Edison y con la doctora Luz Adriana Ocampo una inquietud que, pues, uno de los principales problemas son los embarazos en esas jovencitas que no son planificados. La posibilidad de trabajar de manera conjunta para tener una forma de que cada joven que tiene una reparación de una cardiopatía congénita esté en su periodo de preadolescencia, adolescencia y adulta, el que pueda contar con una orientación muy sólida para definir su futuro obstétrico, de que sepa que debe siempre consultar a su cardiólogo antes de pensar en esa posibilidad obstétrica, y lo mismo, pues darle la formación en los aspectos de su sexualidad, de que pueda vivirla apropiadamente, pero con toda la decisión de que se tome cuando espera, pues sepa cuándo tomar esa decisión con su grupo de cardiólogos. Entonces, la pregunta es si hay experiencias de grupos de jovencitas con cardiopatías congénitas o también las valvulares y de pronto las alteraciones de función ventricular que puedan hacer parte de una comunidad educativa conjunta para que de manera interdisciplinaria, con ginecólogos, con educadores, con cardiólogos, puedan tener una formación muy apropiada para manejar su futuro obstétrico y su sexualidad. ¿Qué me cuenta de esta experiencia, doctor Guerrero? Doctor Carlos, yo creo que, doctor Jaramillo, mire, yo creo que usted toca un punto que creo yo es el paradigma de la enfermedad cardiovascular moderna, que es el embarazo y las enfermedades cardiovasculares. Aquí está, Edison nos hablará un poquito más de eso, que tiene más experiencia, pero yo le voy a decir una cosa. Estamos especializando más personas en falla cardíaca y motivando menos a nuestros estudiantes a especializarse en un tema tan importante como embarazo y enfermedad cardiovascular. Hay dos cosas que han crecido en los últimos 4 años
como espuma. La primera son imágenes cardíacas y la segunda han sido los grupos de cardioobstetricia. Tenemos que preparar al sistema. Tenemos que exigirle al sistema que busque esos grupos multidisciplinarios, que nos ayude a formar esos grupos multidisciplinarios. Tenemos que hacer bulla en las sociedades científicas de que esto es muy importante para estas pacientes. El seguimiento, la clasificación de riesgo es muy importante. Tenemos que trabajar de la mano con pediatría para que esa transición a la vida adulta de esos pacientes con alto riesgo cardiovascular se dé una educación importante acerca de la protección del embarazo, de la anticoncepción oral y del riesgo de transmisibilidad. Y lo cuarto que quisiera decir que es muy importante, tenemos que tomar decisiones informadas y dar consejos informados. Es muy duro pensar que una paciente con una insuficiencia tricuspidia moderada por un Epstein le digan que tiene que desembarazarse. Que con una alcapa como la mostré, que no puede embarazarse. Los riesgos hay que presentárselos a las pacientes, pero no influir en la decisión del desembarazo, no, porque en realidad los eventos prohibitivos o las banderas rojas son contadas con las manos. Y aún así, nosotros solo podemos dar decisiones informadas. Y con eso, ojalá, yo este fin de semana hablé de eso en el simposio de la mujer. No sé si Edison alcanzó a estar ahí en mi charla, pero creo que le debemos al grupo de Edison la posibilidad de utilizar el CAPREC en Colombia, ¿sí? Porque eso es una escala de riesgo que sirve. Entonces, creo que las actividades son claves. Preparar el sistema, preparar la sociedad, buscar y hacer mentorship de esos estudiantes internos, residentes, fellows que quieran hacer cardioobstetricia y tratar de conformar grupos de cardioobstetricia. Y aquí me tienen el día que quieran. Yo soy una persona que siempre está abierta a la colaboración. Creo en esto, creo en que tenemos que trabajar en esto. Antes de darle la palabra a Edison, estos son los 3 reparos de tetralogía de Fallot. Una tetralogía de Fallot, una desviación anterior y cefalópada del septo, ¿sí? Eso obstruye el tracto de salida y crea un defecto septal y un acabalgamiento de la aorta, ¿sí? Se reparan de 2 maneras. El 75% se reparan con un parche transanular. Eso crea una insuficiencia pulmonar severa que hacia alrededor de los 30 años tenemos que repararla. Cuando no tenemos válvula pulmonar, tenemos que hacer un conducto del ventrículo derecho a las pulmonares. Eso ocurre en el 25% de los casos. Esa segunda intervención, porque el conducto no dura para toda la vida, es un conducto valvulado, es más temprana. Entonces, en ninguna parte de estas intervenciones, ¿sí?, están los vasodilatadores pulmonares. Entonces, tengan en cuenta que dilatación de ventrículo derecho no es sine qua non en congénitas, ojo, en congénitas hay hipertensión pulmonar, sobre todo en Fallot. Fallot es bien raro que haya hipertensión pulmonar porque el flujo pulmonar está clásicamente disminuido. Ahora sí, Edison, qué pena. Muchísimas gracias, profe. Tiene el micrófono activado el profe Domingo Caraballo, nuestros profesores de rehabilitación cardíaca, y a continuación el profe Edison y la doctora Luz Adriana. Profe Domingo, adelante. Muy buenos días a todos, doctor Guerrero. Muchísimas gracias por la excelente conferencia. Mi pregunta concreta es, estos pacientes, que han manifestado con estas cardiopatías, una de las manifestaciones que ellos tienen es una disminución de su capacidad funcional. Como usted lo mostraba con el señor de la bicicleta, que él practicaba 20 kilómetros en la bicicleta y después no podía caminar tantas cuadras. Mi pregunta es, si estos pacientes le hacen una evaluación funcional, por ejemplo, una prueba de esfuerzo simplemente para ver su capacidad funcional, puede ser prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno, prueba de esfuerzo electrocardiográfica, algo que determine la capacidad funcional desde los 6 minutos, y posteriormente a la reparación le hacen seguimiento a estos pacientes, porque es una de las cosas que va a determinar si el procedimiento qué tan duradero es, qué tan efectivo ha sido, no solamente a corto, sino a largo plazo. Esa es mi pregunta. De todas maneras, muchas gracias por su excelente charla. No, doctor, hace una pregunta increíble. ¿Cómo seguir a estos pacientes? Entonces, la respuesta es, primero tenemos que tener un concepto clínico muy claro
acerca de cada enfermedad y cuáles son sus complicaciones, ¿sí? Con cada condición y cuáles son sus complicaciones. Uno puede pensar que uno puede englobar las cardiopatías congénitas en una sola y no es así. Como vimos, inclusive en tetralogía de Fallot, que es una constelación de condiciones, los reparos son diferentes. ¿Cómo lo seguimos? Clásicamente con pruebas de esfuerzo convencional. METs, saturaciones, caminata de 6 minutos. ¿Qué deberíamos hacer? Más consumo de oxígeno y pruebas cardiopulmonares. Hay un problema, doctor Domingo, con eso. Son pacientes jóvenes y determinar los síntomas en estos pacientes es de las cosas más difíciles que hay. Poquitos grupos en el mundo han podido definir el umbral de síntomas que significa tener una cardiopatía congénita dependiendo de su tipo de cardiopatía. Si quieres saber un poquito más de esto, lo invito y le puedo compartir un par de artículos del doctor Dinopoulos de Royal College y del Brompton, que ha trabajado mucho en eso, en esa pregunta, cómo seguir estos pacientes a través de pruebas de esfuerzo cardiopulmonar. Entonces es un poquito de sentido clínico, o sea, saber, digamos, comparar un año con otro, pruebas de esfuerzo seguida, saber la enfermedad, saber los reparos y en los sitios que tengamos pruebas de esfuerzo cardiopulmonar lo hacemos. Y generalmente una disminución del 20% comparado con el anterior, pues nos da este hallazgo. Pero toca un punto muy importante: cómo determinar síntomas en un paciente joven reparado con cardiopatía. Duro, es de lo más duro que hay. Muchísimas gracias, doctor. Y yo le voy a escribir para ver si me manda esos artículos de los cuales me ha hablado. Muy amable y feliz día. Pero más importante, tenemos que buscar data propia. Tenemos que comenzar a hacer el seguimiento a estos pacientes a ver qué nos da a nosotros, porque nosotros tenemos unas condiciones muy diferentes a la vida a nivel del mar. Y es que algunos vivimos alto, como Bogotá, ¿no? De pronto son lo mismo en Bogotá. Lo mismo la saturación, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Profe Edison tiene el micrófono activado. La doctora Luz Adriana también tiene el micrófono activado. Doctora, adelante. Hola, Luz, Buenos ¿cómo días están? para todos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo han estado todos? ¿Me están escuchando? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, doctora, perfecto. Sí, Sí, sí. señora, adelante. Muchas gracias, Carlos, por la conferencia. Pues obviamente, como siempre, nosotros también acá desde la Cardio hemos sido pues como motivadores del tema en la importancia pues de crear estos servicios de cardiopatías congénitas del adulto y poder direccionar adecuadamente a los pacientes, porque obviamente está demostrado cómo eso va a impactar los desenlaces que se van a tener. Y también quería hacer como un hincapié sobre las ayudas diagnósticas, sobre la pregunta que le hacía Emilio a Carlos sobre el uso de vasodilatadores en Fallot. Es porque muchas veces, como Carlos lo expresó, pues obviamente uno encontrar un Fallot hipertenso pulmonar, eso no, pues eso usualmente no es un diagnóstico errado, sino que muchas veces en las ayudas diagnósticas por imagen, cuando se hacen en sitios que no son de cardiopatías congénitas, pues yo lo digo pues por ser ecocardiografista, la mayoría de las veces que uno reporta la velocidad de regurgitación tricuspidea que la equipara a la presión histórica de la arteria pulmonar, no tiene muchas veces en cuenta cuando el paciente tiene una estenosis valvular pulmonar, que eso no va a ser igual, esa velocidad de regurgitación tricuspidea no va a ser equiparable a la presión histórica de la arteria pulmonar, sino en una presión intraventricular derecha. Pero como de manera sistemática en las plantillas que tenemos de ecocardiografía de adultos en la ciudad, pues en todos los servicios, eso automáticamente te está sacando la presión histórica de la arteria pulmonar. Creo que eso muchas veces lleva como a confusión de la persona que interpreta el estudio cuando no tiene como los conocimientos básicos para interpretarlos. Entonces también quiero hacer como un llamado a eso, como cuando tengamos un paciente con una cardiopatía congénita, saber muy bien a dónde se están direccionando a los servicios de estudios de imagen para no tener que perder recursos y tiempo repitiendo los estudios diagnósticos, porque a nosotros cada vez acá en el programa de la cardio nos tocan ecos que son de muy pobre calidad. Nuevamente solicitar autorización para el paciente, con algunas aseguradoras es muy fácil, con otras es demasiado complicado y son costos que le estamos generando extra al sistema, entonces hay que tratar como de optimizar el recurso. Y también a las personas que hacemos imágenes, si usted ve un paciente y no se siente en capacidad de hacer el estudio, no lo haga. Es mejor decir, no, yo no sé, no soy entrenado, no soy capaz.
solicite que le redireccionen la orden para otra parte y no simplemente hacer el estudio por hacerlo. Yo creo que hay que tener también como conciencia con la parte de las ayudas diagnósticas. Y obviamente no hay el mundo de la cardiobstetricia es un mundo totalmente aparte que obviamente hay que seguir fortaleciendo no solo en congénita, sino como con todos los demás pacientes. Y en eso pues damos gracias a todo el grupo de cardiobstetricia de San Vicente que nos ha apoyado a nosotros y siempre son como el número uno cuando nosotros tenemos pacientes embarazadas para direccionarlos, porque realmente sabemos que la complejidad de esas pacientes es bastante alta y aquí aunque se les da un consejo de planificación familiar o en aquellos que tienen contraindicación absoluta para el embarazo, digamos de hipertensión pulmonar, hemos tenido varias pacientes que terminan embarazadas. Y como le decía el profesor Carlos José, obviamente hay que seguir trabajando y han sido pues proyectos que se han planteado sobre cómo poder apoyar a estas jóvenes desde edad temprana como para que conozcan sus riesgos y de esta manera si llegan a un embarazo ya sepan a qué se están enfrentando. Eso era todo, muchas gracias. Gracias, Luz. Yo complementando simplemente con una imagen, dejo esto acá, si quieren le toman foto. Alguien tiene el micrófono prendido. Solo para que se den cuenta que la regurgitación tricuspídea no significa siempre en congénitas presión sistólica del ventrículo derecho. Específicamente en los Mostaricinin, donde el ventrículo derecho es sistémico, o como dice la doctora Luz Adriana, que tiene obstrucción del tracto de salida. Entonces esa muletilla de probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar, ojo en pacientes con congénitas. Mucho ojo. Edison. Bueno, muy buenos días para todos, doctor Guerrero. Muchas gracias por su presentación. Desafortunadamente el sábado tuve que salir antes de su charla y no pude estar ahí, pero pues quería... Qué pena, es que usted tenía un problema con la conexión. Doctor Guerrero, no, agradecerle mucho por su presentación. Le quería preguntar, es en su experiencia con el grupo que ustedes tienen, ¿cómo han hecho para que sean más tenidos en cuenta? Porque como usted lo decía ahorita, desafortunadamente se le presta más atención a una pastilla que a los grupos multidisciplinarios que claramente han mostrado impacto, como usted lo mostraba en su presentación. Entonces, ¿cómo es ese relacionamiento que ustedes tienen con otras instituciones, siendo centro de referencia o con otros aseguradores? Porque, por ejemplo, lo que decía Luz Adriana, nosotros hemos logrado a nivel local un relacionamiento que a veces es más entre colegas que entre aseguradores, porque no se les reconoce todo ese papel que tienen estos grupos multidisciplinarios en el manejo de pacientes tan complejas. Entonces, quisiera conocer su experiencia al respecto. Y muchas gracias de nuevo. Edison, tu problema es el mismo mío. Y para eso estamos. Yo creo que tenemos que culturizar el sistema. Creo que ese es el mensaje. Por eso tenemos que apoyarnos entre todos. Yo le agradezco a Luis Adriana por todo lo que ha hecho también por el capítulo. Yo creo que toca trabajar también desde el capítulo, toca, como digo yo, y perdónenme la palabra, joder y joder y joder. ¿Sí? Toca educar a la comunidad, al sistema. Toca trabajar sobre el aseguramiento. Toca trabajar sobre los determinantes de salud de estos pacientes. Toca apoyar a los grupos regionales. Toca ser colaborativo. No veo otra. Yo tengo los mismos problemas que tú aquí en la altura, no te preocupes. No es nada diferente. A mí me toca traerme los pacientes de la mano a veces. Intento no repetir la mayoría de estudios que trato de ver, ¿sí? Y si puedo responder a preguntas para ahorrarle trabajo al sistema. Nada, reuniones con aseguradoras, reuniones con grupos multidisciplinarios, reuniones con grupos de falla, es lo que les aconsejo. O sea, eso es lo que toca trabajar. Porque esto es realmente simple, no necesita una pastilla, necesita un grupo. Eso es. Entonces, ojalá esto sirva, ojalá estos son los espacios que tenemos para crear esa cultura. Por eso asistí a su charla de Fellows de Colombia, porque creo que tenemos que en 5 o 10 años cambiar la cultura. Nada, nos toca una maratón, vamos juntos, cuenta conmigo. Usted sabe mi voluntad de ayuda, de cambio. Y finalmente creo que tenemos que apoyarnos con los programas de pacientes.
toca contactarlo a los programas de pacientes. Ellos tienen gente increíble trabajando con esto. Se los digo a modo personal, los que más me han ayudado a salir adelante este último año han sido las aseguradoras, han sido los programas de pacientes. No tengo la receta mágica porque yo también me estoy construyendo. Nuestro grupo se está construyendo, pero juntos, eso es. Profe, muchas gracias. No hay más manos levantadas ni más preguntas en el chat. No sé si quiere hacer un comentario de cierre final. El profe Juan Manuel Senior Moinamisti, el jefe del programa, le envía un fuerte abrazo. Está en un procedimiento y no pudo saludarlo él mismo. No, pues muchísimas gracias a todos por asistir, por el interés. Espero que resuene estos trabajos que están haciendo desde múltiples sitios. Luz Adriana, John Araujo, Edison, desde diferentes en Cartagena, en Barranquilla, y que sepan que estamos acá. Ahí está mi teléfono, ahí está mi correo. Si tienen un paciente complejo, cuenten conmigo. Si quieren que me desplace, me desplazo. Estoy para esto. Para eso vine a Colombia. Y muchas gracias por la invitación.